Hola chicos, bueno, acá vamos a hacer el videito, la segunda parte de las funciones de los seres vivos, ¿sí? Nosotros sabemos que aunque los seres vivos compartan un conjunto de características que los agrupan, es evidente que se diferencian. En esta distinción no solo se observan las formas, tamaños y hábitats, sino también en cómo llevan a cabo las funciones que cumplen para crecer, desarrollarse, mantenerse con vida. Entre estas funciones se encuentra la nutrición, la reproducción, la relación y la regulación, que es la que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Cuando hablamos de nutrición, hablamos de que los organismos intercambian con el medio materia y energía, ¿sí? Y que la van a distribuir a lo largo de todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo. Una parte de esa energía le va a permitir moverse, reproducirse, mientras que la otra la van a almacenar para usarla cuando sea necesario. Como consecuencia de este proceso, los seres vivos producen también desechos que son eliminados, ¿sí? En el sistema de nutrición, en esta función de la nutrición, se van a incluir varios sistemas del cuerpo humano: la alimentación, la respiración, la circulación y la excreción. Entonces va a estar allí el sistema digestivo, que incorpora y transforma los alimentos, el sistema respiratorio, que incorpora oxígeno y expulsa el dióxido de carbono, el sistema circulatorio, que transporta todos esos nutrientes hacia la célula, y los de las células, los desechos, los trae hacia el sistema excretor, que luego va a eliminar los desechos por medio de las heces y la orina. Después nosotros vamos a tener cómo se clasifican o qué tipos de organismos va a haber de acuerdo a la nutrición, a qué alimentos consumen. Vamos a tener, ¿sí?, los divididos en dos grandes grupos, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos van a elaborar su propio alimento a partir de energía y compuestos inorgánicos simples que van a tomar del ambiente. Acá vamos a tener los que aprovechan la luz del sol para hacer la fotosíntesis, son los fotosintéticos o fotótrofos, ¿sí?, como las plantas. Y otros organismos van a aprovechar la energía química contenida en estos compuestos inorgánicos y van a ser quimiosintéticos o quimiotrófos, en el caso, por ejemplo, de algunas bacterias, ¿sí? Así que lo importante acá es que elaboran su alimento a partir de sustancias muy simples, inorgánicas y de energía, nada más, ¿sí? Luego tenemos los heterótrofos, que van a incorporar materia y energía de otros seres vivos, ya que no pueden hacer ellos mismos su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y energía, sino que necesitan tomarlo de otros. Entonces, estos organismos reciben el nombre de consumidores. Los hongos y los animales son ejemplos de esta categoría de seres vivos. A su vez, los organismos heterótrofos se van a clasificar en diferentes grupos que podemos ver ahí. Vamos a tener los herbívoros, que son consumidores que se alimentan de plantas u otros organismos fotosintéticos, ¿sí? Por ejemplo, el ciervo. Después vamos a tener los animales carnívoros. Los animales carnívoros se van a alimentar de otros animales para obtener los nutrientes y la energía. Por ejemplo, el lobo. Hay animales que solo comen carne y no comen vegetales, ¿sí? Los herbívoros solo vegetales, los carnívoros solo plantas. Los carnívoros solo carne, perdón. Solo carne, otros animales. Los omnívoros presentan una alimentación más variada. Van a incorporar plantas y carnes. El ser humano es omnívoro, ¿sí?, por naturaleza. Incorpora carne y vegetales. Después tenemos los saprófitos. Los saprófitos se nutren a partir de materia orgánica no viva. En este caso, los hongos. Luego tenemos los parásitos, que extraen sustancias de otro ser vivo. Por ejemplo, los pulgones que parasitan en las plantas. Los parásitos que muchas veces pueden vivir en nuestros intestinos, ¿sí? Entonces, estos viven de lo que come otro ser vivo. Y si no lo matan,
directamente, pero lo van desnutriendo muchas veces porque van tomando los nutrientes de su alimentación y ese ser vivo, por más que coma, no se nutre. Como las personas cuando tienen la lombriz solitaria, que es un parásito, una lombriz que crece en el intestino, pero la persona se va debilitando, ¿sí? Porque le va comiendo los nutrientes. Tiene entonces que ir al médico y se tiene que sacar ese parásito. Después tenemos los simbióticos que se asocian con otra especie y ambas se benefician en este caso, no así los parásitos. En cambio acá, en el simbiótico, los dos se benefician. Por ejemplo, las bacterias buenas que nosotros tenemos en nuestro intestino, ¿sí? Y que entonces pueden ayudarnos a hacer la digestión. Y a su vez se alimentan ellas. Otro es la rémora con el tiburón, ¿sí? La rémora se alimenta de todas los organismos que muchas veces puede tener en la piel el tiburón. Entonces el tiburón lo va limpiando, se beneficia porque le limpia la piel y ella va comiendo. Bien, ahí tenemos entonces cómo se clasifican esos seres vivos. Luego tenemos la función de reproducción. Los seres vivos dejan descendencia por medio de la reproducción sexual o asexual, ¿sí? La reproducción sexual, dos organismos aportan sus células o gametas. Durante la fecundación se produce la unión de la gameta masculina y femenina, se origina el huevo cigoto que da origen a un nuevo individuo. Este individuo es parecido, pero no idéntico a sus progenitores, ya que se reúne información genética proveniente del papá y de la mamá, ¿sí? Entonces va a tener su propio ADN, su propia información genética. En la reproducción asexual, el individuo que se origina es totalmente idéntico al que le da origen. Por ejemplo, esto se da en las bacterias y en las levaduras. Algunas especies de organismos tienen la capacidad de reproducirse sexual y asexualmente, como en el caso de las estrellas de mar. Sí, tienen ciclos de vida alternativos y pueden generar un individuo nuevo a partir de un brazo dañado o perdido. Al cortarse el brazo de la estrella de mar puede dar origen a un individuo nuevo. Bien, después tenemos la función de relación. Los seres vivos se encuentran en intercambio con el medio y responden a modificaciones de las condiciones ambientales, que van a actuar como estímulos, ¿sí? La función de relación es el proceso por el cual los seres vivos reciben información del medio que los rodea y dan una respuesta para asegurar su supervivencia. La información que reciben del medio se llama estímulo y es muy necesaria porque, por ejemplo, la va a necesitar para capturar alimento, para buscar pareja, para defenderse de los depredadores, para elegir condiciones ambientales favorables para su vida. Entonces, esta relación también se llama irritabilidad. Los estímulos, ¿sí? Tanto internos como externos, son captados por los receptores sensoriales que están dispersos en el cuerpo, la mayoría en los órganos de los sentidos, y la información llega a estos receptores, se envía al cerebro, donde se procesa y se va a generar una respuesta, ¿sí? Que va a ser llevada a cabo por el sistema músculo-esquelético o los mecanismos de regulación interna. En situaciones, por ejemplo, de estrés, de temor, el cuerpo genera una respuesta asociada al vello corporal y nosotros decimos que se nos puso la piel de gallina y se nos pararon los vellos de los brazos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Acá tenemos también la definición entonces de irritabilidad o sensibilidad. Es la capacidad de todo ser vivo para detectar un cambio, ya sea externo o interno. Y por último, tenemos la última relación, que es la función de regulación. La función de regulación implica la interpretación y respuesta a cambios en el ambiente y esta función es la responsable de mantener la homeostasis del organismo. Los organismos van a necesitar mantener las condiciones internas de equilibrio en forma constante. Sin embargo, el equilibrio no es estático, hay oscilaciones que ocurren permanentemente. La propiedad que tienen los organismos para compensar estos cambios ocurridos entre el entorno, ¿sí?, con el intercambio de materia y energía es conocida como homeostasis. Este término
proviene del griego y significa estado similar. ¿Sí? Un ejemplo de homeostasis es la transpiración en el ser humano por medio de las glándulas sudorípadas, ¿sí? Que presenta en la piel. Es una reacción involuntaria y contribuye al descenso de la temperatura corporal. Nosotros tenemos que tener dentro nuestro siempre la misma temperatura, ¿sí? Si la temperatura sube, el cuerpo va a buscar que baje por medio, por ejemplo, de la transpiración. Entonces, acá tenemos también la definición de homeostasis, ¿sí? Este término incluye los diferentes cambios que un organismo vivo atraviesa constantemente para mantener su salud. Es una constante, es la condición interna estable del organismo. Hay otros organismos como el perro que frente a elevadas temperaturas no transpiran, sino que se hiperventilan o jadean, y esto hace que mediante esa respiración agitada logren ingreso rápido de aire y descienda la temperatura corporal. ¿Sí? Es importante que mantengamos todos los niveles de la homeostasis constante, ¿sí? Los niveles de azúcar en sangre, por ejemplo, también es importante para sentirse bien. La presión arterial, cuando cambia, nos hace sentir mal. Si se nos baja la glucosa en sangre, nos sentimos mal. Si baja o aumenta la presión arterial, también. Entonces, bueno, ahí estaría esta regulación que el cuerpo solito va buscando hacer para mantener eso mismo constante. Por último, en el apuntito que yo les di, habla un poquito de ciencia actual y dice que ¿qué es la biología sintética? Se trata de una disciplina que busca la creación de nuevos organismos programables diseñados para cumplir funciones específicas con aplicaciones variadas. En medicina, abarca la administración de medicamentos hasta la regeneración de órganos. Contribuye a una bioremediación del ambiente por medio de la eliminación de compuestos tóxicos. Contribuye, ¿no es cierto? Y al desarrollo de novedosos biomateriales que van a ser utilizados para implantes, por ejemplo, dentro de un ser vivo. Bueno, más o menos acá yo les he hecho un recorrido sobre el material teórico que trabajamos y me gustaría que por ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos puedan enviar sus preguntas si ha quedado dudas sobre algo, si no han entendido alguna de las cositas que acá explicamos y que de todos modos también tienen escritas en esas 2 hojitas que yo les envié en el documento, en PDF. Y con esto puedan hacer las actividades de esa clase.